Segundo Almeida García, periodista, muchos años en la radio, periodista deportivo principalmente. Buenas noches. Buenas noches. Segundo Almeida, bueno, ese nombre yo creo que en la radiodifusión canaria, decir Segundo Almeida, ya todo el mundo sabe quién es. ¿Cómo empieza Segundo en esto de la radio? Porque son muchos años, ¿no? Sí, yo estuve 42 años en distintas emisoras, me inicié en Radio Atlántico y como tantas cosas en la vida, pues uno entra por casualidad, por una anécdota, por una circunstancia, y a mí me pasó eso. A mí no me gusta hablar de mí mismo, pero cuando llegas a estos tiempos de la democracia, y especialmente ahora en vísperas de elecciones, donde la gente gasta un montón de jabón, donde no existe sino el ego, que somos los mejores, somos los que vamos a ganar, los deshonestos son los otros, los honrados somos tal, el ego les puede y se alaban tanto que ya uno hasta a lo mejor se contagia y habla de sí mismo. Pero bueno, usted me pregunta y yo le voy a contestar lo que me diga. A mí, insisto, me deja un poco atolondrado el hablar de mi propia historia. Pero bueno, como estoy hablando con una sombra, la sombra a lo mejor no sabe nada de mí. Efectivamente. Y bueno, pues voy a ver lo que me pregunta la sombra. Cuando usted cae de forma casual en la radio, empieza de forma casual, no tenía esa afición en un determinado momento, pero cae, y cae de manera total, porque como usted decía, Segundo son 42 años haciendo radio. Pero sus primeros inicios ni siquiera fueron en el deporte, en la radio, ¿no? No, yo entré como locutor de Segunda, tras una negociación con el director, don José Antonio Gutiérrez Peña, al que tantos profesionales tanto le debemos, y yo estaba en una circunstancia muy especial. Me había quedado sin trabajo, con pocos días de casado, porque me hicieron una faena, yo había ido a trabajar a la YUM, en mi profesión de contable, y a la vuelta me encontré con que me dejaron en la calle, ¿no? Entonces me llamó Bernardo de la Torre, que era el director del cuadro de actores de Radio Atlántico, para que le cubriese un papel. Yo era actor del cuadro de actores de Radio Atlántico y narrador en ocasiones, pero todavía sin pertenecer a la radio. Estaba en el grupo escuela donde yo me formé, y entonces Bernardo, que yo le había dicho que no me llamara porque me iba para África, me hace una llamada telefónica y a mí me sorprendió porque le había dicho que no estaría, ¿no? Dice, mira, es que necesito una voz. Digo, bueno, estoy aquí de casualidad, pero voy para allá y hablamos, ¿no? Y entonces al llegar me lo encontré en el ascensor, era por las 5 de la tarde o por ahí, y le dije a Bernardo, me he quedado sin trabajo. Y entonces me dice, mira, aquí están buscando un locutor, vete a hablar con el director. Al rato fui a hablar con el director, me hace una prueba y me saca en directo, y hasta la fecha. La prueba fue en directo. La prueba fue primero en el estudio de grabación y después inmediatamente me pasó al locutorio en directo. ¿Qué sintió en aquel momento? Bueno, pues una gran serenidad. Yo en los momentos difíciles los afronto con bastante entereza, porque es cuando verdaderamente te la juegas. Y como había tenido una buena preparación en el grupo Escuela de Arte Radiofónico, pues entré en la prueba grabada y después entré en el locutorio tan tranquilo como estoy aquí. Y claro, eso llamó la atención, no me puse ni siquiera nervioso, porque en una emisora de radio se sintoniza la propia emisora en todos sitios. Y entonces, cuando oyeron una voz que desconocían, cuando estaba hablando en directo, empezó a aglomerarse gente en la puerta a ver qué voz era esa, ¿no? Y era la mía, y hasta hace poco. 42 años haciendo radio, hay que tener vocación para estar en eso. Sí, indudablemente. La vocación nace. Primero eras un oyente de radio, yo escuchaba mucho la BBC, después oía mucho Radio Atlántico, después los que yo escuchaba y admiraba fueron mis compañeros, y entonces ese bichillo se me fue introduciendo, ¿no?
Y bueno, después el curso de arte radiofónico, donde estuve 3 años, pues eso pues cimentó mi amor por la vocación radiofónica. Y porque ahí se daban unas clases excelentes. Podíamos recordar a muchos y muchos locutores, técnicos, guionistas que salieron del grupo Escuela S. Había una dirección fantástica y la gente se formaba. Entonces ellos se elegían, porque casi todo el mundo iba al grupo para querer ser locutor, que era lo que más vestía, ¿no? Salir con la voz. Pero había muchas voces que eran desechadas y se quedaban con las que más gustaba a ellos, ¿no? Y entre los elegidos fui yo. Y bueno, pues ahí empecé, estuve 3 años haciendo prácticas, dominando la voz, los defectos que pudieran tener. Pues claro, mucha gente llega hoy a la radio sin haber tenido un periodo de formación, ¿no? No es mi caso. Estuve, ya digo, 3 años en el grupo Escuela de Arte Radiofónico, del que luego sería director. Y también yo tuve la suerte de formar a algún compañero que han estado también en la radiodifusión canaria. Su relación con el deporte. Bueno, usted fue deportista, fue gimnasta, fue futbolista en sus tiempos jóvenes, pero al empezar a hacer deporte en la radio, un equipo, bueno, primero empieza con el fútbol regional, con la lucha canaria, sí, sí. Bueno, que en aquel momento nadie se ocupaba de ellos. Exacto. Y fue un poco, yo creo que... No daban ni los resultados. No daban ni los resultados, en ningún lado. ¿Cómo es su encuentro con la Unión Deportiva Las Palmas? Porque la Unión Deportiva Las Palmas significa algo para usted en su vida profesional. Mucho, ¿no? es mi vida, ha sido mi vida. Y es tanto el amor y el cariño que yo le profeso a la Unión Deportiva Las Palmas que no se puede describir con palabras. Cómo yo empiezo en la Unión Deportiva Las Palmas como profesional de pura casualidad. Pero es que yo antes de entrar en la radio yo había sido socio de la Unión Deportiva Las Palmas. O sea que yo era un hombre de fútbol desde chiquillo, en mi pueblo de Moya, y jugábamos en la carretera, en cercado, íbamos al campo García Hernández, que todavía está, y jugábamos nuestros partidos, y eso fue creando una identificación con lo que vendría después. Pero insisto, yo fui socio de la Unión Deportiva Las Palmas, tengo una fotocopia, tengo el original del carné que yo tenía en la Unión Deportiva Las Palmas, lo guardo en mi casa. Y yo fui socio en los años 50 y pico, y después en el 62 fue cuando llegó a la radio. ¿Y cómo llego después a tener que ser cronista de la Unión Deportiva Las Palmas? Yo desde que entré en la radio y me pusieron de colaborador de mi compañero Pascual Calagüí, pues yo iba a todos los partidos. Hasta que se me presentó la oportunidad. Yo, como decía antes muy bien, me ocupé del fútbol regional en Loya Canaria, que estaban completamente abandonados. Y después yo me iba a la grada curva del estadio, me ponía arriba y empezaba a hacer prácticas de narración y tal, porque yo veía que se me podía presentar la oportunidad y efectivamente, pues después, mira, pues unos 1.200 partidos que he narrado yo de la Unión Deportiva Las Palmas, que para mí es un récord absoluto, ¿no? El locutor que más ha radiado partidos. Sí, nadie me puede quitar ese privilegio. Segundo, usted que ha vivido la Unión Deportiva Las Palmas desde hace muchísimos años, que lo ha vivido también en los últimos tiempos, ha cambiado mucho este equipo amarillo, ¿no? Sí, sí. Yo debo decir que yo asistí como simple aficionado al día del 4-1 al Málaga. Yo vi ese partido y vi más partidos y después veía en la segunda y después vi el primer partido de la Unión Deportiva Las Palmas en Primera División. Qué casualidad, 4-1 ascendemos, 4-1 nos mete el Madrid en el primer partido de Liga, en el Estadio Insular, que fue un auténtico bombazo y un palo. Era un equipo joven, todo integrado por canarios, que pagaría la novatada y descendería al año siguiente. Y después, pues eso, el acudir a los entrenamientos todos los días, cuando ya fui responsable de deportes, eso me identificó mucho y me afirmó en mis convicciones de que este equipo ya lo era. Cuando yo llego a la información deportiva de forma máxima y responsable, ya la Unión Deportiva Las Palmas había sido tercero en la liga y tercero y segundo, tercer puesto y un subcampeonato. Yo lo vivo eso porque ya estaba en la radio. Y un año más tarde fue cuando yo asumí la responsabilidad de deportes
en Radio Atlántico, pero que ya había vivido todo el avatar de los ascensos y sobre todo el día inolvidable del Málaga, ¿no? Jesús García Panasco significó mucho para la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, hombre, bastante. Un trabajador tremendo. El otro día, en unas declaraciones que leí de Germán, decía, y eso no lo dijo nunca cuando fue futbolista, yo por lo menos no lo recuerdo, que Jesús García Panasco había sido muy bueno para el club y muy malo para los jugadores. Él era un hombre del club y él sabía, hombre, decir eso parece muy fuerte, ¿no? Más y menos de una persona que ya no está entre nosotros, ¿no? Pero él defendía a la Unión Deportiva Las Palmas por encima de todo. Y quizás esa economía de guerra que él se vio obligado a llevar le hizo que fuera a lo mejor un tanto antipático con jugadores a los que él le regateaba los sueldos y las fichas, ¿no? Yo creo que fue por eso por lo que lo dijo, ¿no? Él era un hombre de club y fue un gran profesional y él dio mucho prestigio a la Unión Deportiva Las Palmas. Yo que viajé tanto con la Unión Deportiva Las Palmas y lógicamente con él, muchas veces nos quedábamos en el mismo hotel, otras veces no, él era una persona muy considerada a nivel de todos los equipos primates del fútbol español. Él era una autoridad dentro del fútbol. Él tenía un reconocimiento tremendo. Él se codeaba con presidentes, gerentes, etcétera, ¿no? Con la élite del fútbol. Y no digamos nada a nivel federación, donde él tenía un gran predicamento. Hoy esas estructuras de la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, han cambiado, lógicamente los tiempos son distintas, cambian y tienen que cambiar, pero ¿se quedaría con el tiempo anterior de esa Unión Deportiva Las Palmas o la de hoy? Son tiempos distintos. Son tiempos distintos. La Unión Deportiva Las Palmas era antes una sociedad anónima deportiva. Ahora es una sociedad anónima. Se ha insinuado de que se quiere devolver el protagonismo a los abonados de a pie, o sea que no haya mayorías que se puedan hacer con el mando de la Unión Deportiva Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez, el actual presidente, para mí excelente presidente, de los mejores que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas a pesar del poco tiempo, pues quiere que efectivamente, y él puso su cargo a disposición de los accionistas, pero en esto no estoy yo muy ducho ya, porque me rebasa por el tiempo de inactividad. Parece ser que hay unos accionistas fuertes. Cuando se procedió al tema de la actuación de la concursal, se decía que nadie podía tener más del 4% de las acciones, con el fin de hacer de eso, hacer un equipo del pueblo. Creo que no se ha conseguido por imperativos económicos, pero no creo que nadie vaya a convertirse en dueño como pasamos esa serie de aquel grupo de 4 empresarios, cuando se formó, ¿cómo lo denominaron? Gerencia deportiva, que aquello fue un desastre. Y encima se trajeron a un zascandil de la península que destrozó por completo a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En aquellos momentos, la Unión Deportiva Las Palmas con Segundo Almeida yo creo que ha tenido una buena relación a través de los años, pero hay una época en la cual hay como una cierta adversión, ¿no?, de los directivos de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Segundo Almeida. ¿Eso cómo lo llevó en aquel momento? Yo con absoluta tranquilidad. Yo era una persona libre, independiente, me respetaban, a pesar de provenir de una emisora sindical en la época de la dictadura. Yo fui un hombre decidido y yo me acuerdo, y lo cuento como anécdota, que un día ese director excelente que hemos tenido me pidió una rectificación a un comentario que yo había hecho. Yo recuerdo, y aunque esto pueda parecer pedantesco, que yo le contesté: usted me puede echar ahora mismo. Si fuéramos a la radio, que todavía está ahora Radio Nacional de España allí, te podría decir hasta el escalón donde nos paramos bajando la escalera juntos, y yo le contesté al director: yo no rectifico porque lo que yo dije es verdad. Por consiguiente, usted tiene la alternativa de admitir lo que yo dije o echarme, y yo me voy. Pero yo no rectifico porque entonces me pondría usted a los pies de los caballos y me convertiría usted en un cachanchán. Y yo llevo con mucha seriedad y con mucha dignidad mi profesión.
Y esa batalla la gané porque el director me comprendió. Él era muy comprensivo y no pudo atender esa presión que recibiría de fuera, no sé de dónde, pero seguramente de la Unión Deportiva Las Palmas, que era de lo que más yo me ocupaba, ¿no? Porque después también tuve problemas con la Federación de Fútbol, pero siempre por temas deportivos. La gente estaba acostumbrada a que le pasaran la mano. Y yo llegué con un estilo diferente. Un estilo, si me permite, más agresivo. Más llamar al pan pan y al vino vino, a no casarme con nadie. A no recibir, como decían que se recibía, sobres. O cestas de Navidad. La primera que me mandaron a mi casa yo la rechacé. Y ya no vino más. Yo he trabajado siempre así. Y aquí estoy. ¿Se arrepiente de algo, segundo, en toda su vida profesional? ¿O le quedó algo por hacer en su vida profesional? Hombre, uno no es perfecto. Pero ahora, rebobinar la bobina de tantos años de profesión, seguramente que hice muchas cosas malas, equivocadas, porque yo me documentaba mucho. Y ayer, revolviendo en mi casa unos papeles, me encontré una crónica vieja donde detallaban mi perfil y decía el periodista más documentado de esta tierra. Eso a mí me halagó. Y ayer me lo encontré, ayer no me acordaba, me lo encontré por casualidad, revolviendo papeles, porque estoy ordenando y eso, porque pretendo hacer una cosa importante ahora, creo yo, y eso pues me halagó bastante, ¿no? Que dijeran que uno fue un periodista atrevido, porque hay que ver dónde uno estaba, ¿no? La emisora era sindical, aunque después vino un delegado también con espíritu muy demócrata, a pesar de venir en el franquismo, y tal es así que después hizo carrera también aquí, y en esta tierra donde se quedó, murió no hace mucho, ¿no? Fernández Escandón, sí. Y él me salvó una vez el pellejo, porque venían a cortarme la cabeza. Y precisamente él, que era ya el gobernador civil, era el dueño aquí. Exactamente. Pues pretendieron cortarme la cabeza y yo supe que lo que dijo él, dice, porque di una información de dentro del propio gobierno y dice, al que hay que cortarle la cabeza es al que se equivocó con Segundo Almeida, al que filtró la noticia. Y también escapé. El próximo 20 de abril le van a hacer un homenaje junto con Pascual Calabuig, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, en el restaurante del Club Natación Metropol. Qué bueno que sabemos dónde está y bueno, incluso las invitaciones las pueden retirar en ese teléfono, el 928 29 71 80, por los que quieran asistir a ese próximo 20 de abril, que quieran estar tanto con Segundo Almeida como con Pascual Calabuig. A lo largo de su vida le han hecho muchos homenajes, porque no me suena, ¿no? No, ni a mí. Ni a mí. A mí el único homenaje que me han hecho fue precisamente en la universidad. Y me dio el emblema de oro a poco de jubilarme, ¿no? Y me nombraron socio de honor de la universidad. Este año he ido poco, pero de aquí para atrás yo he ido mucho, incluso después de que me hicieran socio de honor, que me da derecho a entrar a los partidos de fútbol, yo siempre pagaba el abono. Es más, me hice abonado hasta el año pasado. Este año no lo he hecho, tenía menos ganas de ir al fútbol. Es un pecado por mi parte, porque debía ser uno más agradecido. Pero ellos saben que yo quiero la universidad y ha sido el único que me ha hecho un homenaje, ¿no? Se hizo en el Hotel Santa Catalina y esta hora me ha cogido de sorpresa. Y me agrada mucho porque nace de los antiguos compañeros de Radio Atlántico. Ahí es donde se ha formado la comisión, compañeros de Pascual y compañeros míos, y eso para nosotros tiene un gran valor, porque podía ser a nivel popular, una alcaldía, la de mi pueblo, de Las Palmas. Yo llevo 49 años, he estado 49 años trabajando, está en mi vida laboral, 49 años trabajando en Las Palmas. Yo no sé si eso merece un homenaje. La Unión Deportiva Las Palmas no me ha dado ni siquiera un emblema. Ni siquiera un emblema. En la época de Manuel García Navarro me dieron un pase un poco a lo pobre, ¿no? Ahora lo ha mejorado Miguel Ángel Ramírez, pero yo soy abonado de la Unión Deportiva Las Palmas, o sea que yo no entro allí de gorra, faltaría más. O sea, yo contribuyo también y de paso aprovecho para que la gente
se haga abonado, porque si queremos tener un gran equipo, lo tenemos que mantener entre todos, para que no pase lo que la otra vez, y vengan 4 ricos a buscar, a buscar publicidad con el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas para promocionarse y buscar pues ese calor popular que no tienen como empresarios, ¿no? Porque vinieron a aprovecharse. Decían, el discurso era, venimos a devolver a esta tierra, a través de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que esta tierra nos ha dado. Mentiras. Eso está claro, pues la dejaron en la ruina. Muchos miles de millones de pesetas. Uy, 12.000 millones de pesetas. Por eso yo decía antes de Miguel Ángel Ramírez que está siendo un excelente presidente, porque se echó encima ese muerto, ya no quedan nada más que 4 perras, aunque todavía hay por ahí unos pocos acreedores, pero si se han quitado ya 11.000 millones de pesetas, no creo, no llega ni a 500 millones de pesetas lo que debe la Unión Deportiva Las Palmas en estos momentos. Eso es calderilla comparado con lo que se ha quitado encima. Se quitó el peso de Hacienda, se quitó el peso de la Seguridad Social, que ahí sí habían sendas espadas de Damocles sobre la cabeza de la Unión Deportiva Las Palmas, y eso se salvó. El esfuerzo ha sido inmenso, ¿no? Hombre, aprovechándose de la ley concursal, que se rebajaba la deuda, y después pues el atrevimiento, la valentía y el amor también a la Unión Deportiva Las Palmas del juez Juan José Cobo Plana, que fue también un elemento fundamental. ¿Qué piensa de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas? Bien, aquí se dice que esta es la afición mejor del mundo, pero eso lo dicen en todos sitios. Anoche yo veía el partido Valencia-Chelsea. Estamos con esta entrevista un poco... Sí. Bueno, pues veía el campo completamente lleno. Yo veo mucho el fútbol inglés, pero no cuando juega el Chelsea, el Liverpool, el Manchester, que también, pero los veo también porque soy simpatizante, especialmente del Manchester United, ¿no? Le veo cuando van de visitantes, y los campos ingleses en cualquier sitio están abarrotados de público, abarrotados de público. Aquí, si queremos ser la mejor afición del mundo, tenemos que meter 30.000 espectadores todos los domingos en el estadio, porque además es de la única manera que podemos pensar en retornar a la primera división, que es el lugar que por historia le corresponde a la Unión Deportiva Las Palmas. Es que no podemos olvidar que la Unión Deportiva Las Palmas fue subcampeón de Liga, que le estuvo disputando un año antes, cuando quedó tercero, el mismo título al Real Madrid, y donde hubo irregularidades en ese partido, para que Las Palmas no ganara y perdió por 2-1, porque Las Palmas pudo haber sido campeón de Liga, y después fue subcampeón de Copa, con un atropello en la primera jugada del partido prácticamente, con un penalti que no existió, una falta cometida fuera del árbitro. El señor Franco Martínez, murciano, señaló el punto fatídico. Y nos marcaron un gol, nos pusieron cuesta arriba. Con el Barcelona. Con el Barcelona, exacto, sí. 3-1 terminó. 3-1, sí. Después de tantos años, segundo, en la radio, de tantos años de seguimiento de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿por qué decide retirarse? ¿Se sentía cansado? O cansado y viejo. Sí. Ya me sentía cansado. Pero a veces de la ingratitud No. Ya yo no podía con los programas, y menos con las retransmisiones. Si a eso añadimos problemas de la visión muy afectada, yo tuve unas intervenciones en la clínica Barraquer de Barcelona que me salvaron de quedarme ciego, pero que he perdido bastante visión, y entonces ya no podía retransmitir partidos. Después me hicieron una aquí que era suplementaria y me salió peor, porque si yo sigo en Barraquer yo no hubiera llegado a la situación actual. Pero aquí se equivocaron y me hicieron una herejía. Y entonces eso pues también influyó bastante, ¿no? Pues claro, tú no puedes retransmitir un partido si tú no distingues a los jugadores. Yo cuando oía una retransmisión en ocasiones y decía, es que no le vemos el número. No, yo a los 5 minutos, un equipo desconocido, pues yo transmití mucho fútbol regional, cuando Las Palmas Atlético estuvo en segunda, el Telde, el Lanzarote. Yo a los 5 minutos me conocía a los jugadores, por una barbilla, por una media caída, por el color, por la melena, por cualquier cosa. En 5 minutos yo me sabía todos los jugadores, yo no necesitaba el número. Pero en fin, quizás reflejo, quizás más aplicación, y porque yo ponía tanto interés en un partido de fútbol regional como de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sin duda. ¿No le ha quedado, o no le queda ese gusanillo? Sí, hombre, claro. Yo no me pierdo un partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Cuando
no es televisado, como por ejemplo la Almería, yo sigo a mi hijo, que está en la profesión, ¿no? Y además que lo hace muy bien, por cierto, y perdonen la inmodestia, ¿no? Pero esto es una cosa paternal. De tal palo, tal astilla. Yo no sé, pero yo creo que él es mejor que yo. Yo lo digo así, sin falsa modestia, ¿no? Yo creo que me supera, pues está muy bien preparado, y él se formó desde chico a mi lado. Y porque yo lo llevaba a la península siendo machanguillo, y lo llevaba también al estadio, entonces él creció, y que me oía siempre hablar de fútbol, creció su afición por el deporte y mire a dónde ha llegado. Tenemos una discrepancia tremenda, ¿no? Que yo, aparte de la Unión Deportiva Las Palmas, de la que es él también, él es del Barça y yo soy del Madrid. Y bueno, yo tengo que aguantarle mucho porque los del Barça son muy especiales, ¿no? Que me perdonen sus aficionados y sus seguidores. A estas alturas de la vida, Segundo, y bueno, con ese homenaje que está a punto de celebrarse el próximo día 20, bueno, de tantas vivencias, ¿tiene alguna anécdota, bueno, me imagino que tiene millones de anécdotas, pero hay alguna que le haya llamado la atención en su vida deportiva, algo que se le haya quedado muy dentro? Bueno, hay, como bien dice, muchas anécdotas en mi vida. Tal es así, lo voy a decir por primera vez. Esto es una primicia. Yo voy a escribir un libro que va a ser precisamente de mis vivencias, de mis anécdotas, especialmente de mis anécdotas. Y ya las estoy recopilando a base de la memoria. A veces me hace una entrevista y me surge algo, inmediatamente lo apunto, para ver si hago un libro entretenido y que pueda llegar a la gente, ¿no? Que no sea muy grande. Y ya, sí, muchas anécdotas, muchísimas anécdotas. Acordarme ahora una especial, pues la inocentada, por ejemplo, que me pegaron cuando, empezando a retransmitir, fui a Valencia, partido Valencia-Las Palmas, y entonces me llaman por teléfono y me dice que era del periódico Las Provincias de Valencia. Yo me quedé como un pavo real. Hinchado. Qué bueno esto, ¿no? Yo, un novato, y que me fueran a hacer una entrevista, ¿no? Y entonces la condujeron tan bien que piqué en el anzuelo, como picó tanta gente en otra clase de anécdotas, porque eran unos pillos los jugadores de entonces. Había una relación más cordial, ahora parece que también se ha vuelto, y entonces me empiezan a hacer la entrevista, y yo, para conseguir una mejor predisposición del periodista, del supuesto periodista que me estaba entrevistando, digo, mira, yo jugaba en el Colegio La Salle de Arucas de delantero centro y me pusieron Badenes porque yo era entonces del Valencia. Yo digo, mañana va a salir destacado eso, lo de que este hombre le llamaban Badenes cuando estuvo en el Colegio La Salle de Arucas, ¿no? Al siguiente día me compré todos los periódicos y no apareció por ningún lado. Y ahí estuvo la gran inocentada que me dieron unos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, y pongo al frente de esa inocentada a José Manuel León. O sea, ya se descubrió el culpable. Sí. Él pegó muchas, él estuvo un poco preocupado, no sé, la cogerán conmigo, tal. Digo, que hombre, te tengo que felicitar porque fue eso, una buena inocentada sin estar en los inocentes, ¿no? Yo pagué la novatada del periodista joven que acude, que va a retransmitir partidos, que no se sabe mover todavía en ese mundo de las perrerías, ¿no? Vamos llegando al final, Segundo, de esta entrevista. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Segundo Almeida? Como un trabajador tremendo para sacar una familia grande adelante. En mi casa no ha faltado nunca nada, he tenido que luchar con muchas dificultades, que me recuerden como un trabajador, un buen padre de familia, y sobre todo honrado. De eso me puedo vanagloriar. No hay un hijo mío que se pueda avergonzar de su padre. Segundo Almeida García, periodista, hombre del deporte, caballero del deporte, ese homenaje que yo creo que se lo merecía mucho antes, pero bueno, dice que a cada uno le llega el momento. Sí. Pues gracias por estar aquí. Muchas gracias por, sobre todo, darle publicidad a este homenaje, porque a mí me gustaría que
que me acompañasen, que acompañasen a Pascual en un día para mí importantísimo de mi vida, sobre todo ahora que parece que recoges un poco los frutos de tu trabajo con este reconocimiento. Y nada más, esperarlo verlos allí a los que quieran ir, los que quieran darnos un abrazo, a Pascual y a mí. Pascual es una persona tremendamente importante en el mundo de la comunicación, ha sido periodista de televisión, de radio, de prensa, ha sido de todo, ¿no? Con un estilo diferente al mío, pero un enorme profesional. Se lo merecía de sobra y tal es así que el Cabildo lo acaba de distinguir con el Roque Nublo de la institución por la labor dilatada que tuvo al frente de la información deportiva en nuestra tierra. Gracias, Segundo. Gracias también aquí. Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Gregorio Socorro Soto, deportista, directivo, hombre relacionado con el deporte. Buenas noches, Gregorio. Buenas noches. ¿Cómo se inicia? Porque su inicio en el deporte, a pesar de que practicó fútbol desde muy pequeño, se inicia en la natación, en el Club Natación Marítimo. ¿Cómo esa iniciación? ¿Porque estaba al lado de la playa? ¿Porque era muy playero? ¿Por qué se inicia en la natación? No, yo me crió verdaderamente en la playa de las Canteras, ¿no? Y de ahí, bueno, pues yo empecé a entrenar con el Club Natación Marítimo y posteriormente recuerdo que nadé una travesía que se celebraba en la playa de las Alcarabaneras, que ahora el Club Náutico me dijo el otro día que quería ver si la podía otra vez recuperar. Y en esa travesía, pues estaba Quique Martínez, que me vio, creo que quedé segundo o algo así, no recuerdo, y entonces él me convenció y me llevó para el Metrópoli.
Y entonces, bueno, fui nadador en la década de los 40. En la de los 50 ya me hice árbitro, y posteriormente, ya en el año 58 creo que fue, pues fui directivo del Club Natación Metropole con Luis Benavides del Pozo. Después con José Betancourt Massieu fui vicepresidente con él y posteriormente presidente en el año 66. ¿Por qué se retira tan joven de la natación como deportista, como nadador? Bueno, en aquella época las cosas, los estudios establecen unas necesidades que hoy también las establecen, pero hoy quizás hay otros medios mucho más que, bueno, ayuda a superar, porque hay otras formas de estudio, como son los ordenadores, etcétera, etcétera. Antes nada de esto existía y, bueno, en el caso mío, pues tuve que dejarlo. Su inquietud como directivo, porque una de las cosas que en la vida de Gregorio Socorro Soto es su actividad como deportista, poca, pero sin embargo como directivo muchísimos años, desde muy joven. Estamos hablando que entra como directivo del Metropol prácticamente 58. Con 28 años, 27 años, y hasta la fecha. Esa inquietud como directivo, ¿cómo nace, Gregorio? Bueno, yo realmente, a mí el deporte me gustaba, ¿no? Y el mundo de la natación también me ha gustado siempre. ¿Qué ocurre? Que yo he tenido siempre otras actividades desde el punto de vista de lo que es trabajo, ¿no? Pero la relación con el deporte a mí me distrae, es decir, me desconecta de los problemas, las preocupaciones del trabajo, y me hace vivir una vida, así diría, un poco más alegre, más satisfactoria en todos los sentidos. Y bueno, mientras he sido directivo en el deporte, pues la verdad, pues lo he pasado bien. Y sigo siéndolo, y además, de verdad, me siento bien con ello, ¿no? Su paso por el Metropol. Su paso por el Metropol, a pesar de que no fue mucho tiempo, fue sonado, ¿no? Porque una de las cosas y que más llama la atención, independientemente de los éxitos de la natación, que era el deporte rey dentro del Metropol, se le ocurre crear una sección de baloncesto que por primera vez en aquel año, ese equipo que nace del Club Natación Metropol, el club de baloncesto, se queda campeón de España, imbatido, con un base allí en su cabeza, que era Carmelo Cabrera, que después fue internacional. ¿Cómo se le ocurre a Gregorio Socorro crear una sección de baloncesto en un club de natación? Bueno, yo iba mucho a lo que llamaban antes educación y descanso, que habían partidos de baloncesto. Me gustaba, y hablando con el entonces presidente de la federación, pues llegamos al acuerdo de crear una sección en el Metropol. Tuvimos la suerte de que aquel equipo se consiguió, y se hizo la presentación, ganando los partidos de presentación. Después entró lo que es el campeonato por la isla, en la insular, que también se ganó todos los partidos. Luego para el campeonato de la regional también se ganó con las competiciones con el equipo de Tenerife campeón. Y entonces fuimos a la fase de sector en Málaga. De la fase de sector se ganó también con todos los partidos, siendo imbatido, y después a la fase final en Bilbao. Allí pues se ganaron también todos los partidos y se proclamó campeón de España. Creo que fue una hazaña que, claro, la hicieron los jugadores, por supuesto, pero creo que fue una cosa muy importante, que aquello, junto con otros hechos importantes que se consiguieron en el Club de Metropole, como mejor club de España, etcétera, etcétera, propiciaron que se le concediera al Metropole la primera Copa Estadio, que es el mayor trofeo que da el deporte español a cualquier entidad o persona por todo lo que hace en el deporte. Bueno, está muy poco tiempo en el Metropol, como decíamos, son 2 años y poco, y aparece esa federación provincial, que también forma parte de una manera, bueno, pues muy fuerte, porque además está bastantes años también en la federación provincial, aunque después se va como vicepresidente de la Federación Española. Su paso por la Federación Provincial, ¿cómo fue? Bueno, yo me marché del Metropole, es decir, yo dimití, cesé en el Metropole porque en mi casa, pues mi mujer estaba ya un poco cansada, porque la verdad me llevaba muchas horas,
Y en aquel entonces, ¿no? No existía el fax, no existía una serie de medios que existen hoy que dan otra comodidad y no necesita estar tan presente en los sitios, ¿no? Pero en definitiva yo también estaba ya también un poco cansado y yo me retiré. Y posteriormente pues me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar y me propusieron para presidente de la Federación Provincial. Yo dije que si había una unanimidad pues lo aceptaría y así fue. Y entonces de ahí pues me propusieron de la Federación Española ir como vicepresidente y al mismo tiempo me ofrecieron pues crear lo que es la comisión técnica. Es decir, existía una comisión técnica, pero yo lo que hice es, asumiendo la comisión técnica, crear lo que hoy se llaman las divisiones, las diferentes divisiones, es decir, que es una división, por ejemplo, de natación, otra de waterpolo, otra de natación sincronizada y otra de salto. Entonces, hoy hay otra más que la de aguas abiertas. Entonces, yo creí eso por divisiones y creo que fue un resultado, bueno, una cosa bastante buena. Bueno, el hecho es que hoy se lleva y además a nivel mundial se lleva también, ¿no? Otra de las novedades que usted hace en su época de vicepresidente de la Federación Española es crear el Campeonato de España de Grupo de Edades que hoy, aún en la actualidad, después de 30 y pico de años, se sigue celebrando pues con la misma intensidad que el primer día, ¿no? Pues sí, yo he tenido siempre la suerte de tener también buenos colaboradores en ese sentido, tengo que decirlo. Bueno, el caso es que se me ocurre la idea de crear competiciones por grupos de edad. Esto a la gente le gusta y se celebra el primer campeonato en 1976 en Lérida. Y fue un éxito muy grande, bueno, hasta el punto de que hoy ya no solo se hace en esto todos los años en las diferentes actividades de natación, sino también en otros muchos deportes. E incluso a nivel mundial ya se hacen competiciones por grupos de edades también. Creo que fue una suerte haber tenido esa ocurrencia. Usted se había ido de la Federación Provincial cuando accede a la vicepresidencia de la Federación Española, pero después vuelve otra vez a la Federación Provincial. Cuando me nombran para la Federación Española, yo dimito como presidente de la provincial, porque era un caso que yo consideraba incompatible en aquel entonces, ¿no? Y posteriormente, cuando yo ceso ya en la Federación Española, pues me viene otra vez a buscar para la cosa de la provincial. Esto quedo también otra vez presidente de la provincial y con el paso de los tiempos, cuando se crea la ley del deporte, pues ya paso a presentarme en la candidatura para presidente de la regional. Desde entonces se han hecho 3 elecciones consecutivas y he tenido la suerte de que he salido las 3 veces elegido por unanimidad con todos los votos de todas las islas, tanto de Las Palmas o la provincia de Tenerife. Y en ese aspecto pues me he sentido siempre satisfecho. Su paso después de la Federación Canaria, esas 3 legislaturas, siempre elegido de forma unánime, y llega ese reconocimiento a nivel internacional, que ya lo tenía, pero el nombrarlo presidente de la COLAN, este organismo, bueno, pues de esta Confederación Latina de Natación, bueno, que por primera vez también era un presidente que no era presidente de la federación del país, cosa también curiosa. ¿Cómo accede Gregorio Socorro a esa presidencia de la COLAN? Bueno, la verdad es que han influido una serie de cuestiones. Primero, hay una propuesta del presidente de la Federación Española que es acogida, pero que es acogida con un agrado por parte de todos los presidentes de las federaciones nacionales de los países ahí representados, porque también se lee un currículum con un historial. En este historial se contempla una serie de cosas, por ejemplo, que yo fui cofundador de la Confederación Mediterránea de Natación, la COMEN. He sido cofundador también, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Árbitros de Waterpolo, de la que soy miembro de honor a perpetuidad. Y hay una serie de instituciones que he tenido la suerte, bueno, de haber sido colaborador en ellas, y esto fue un poco el currículum, lo que la gente vio con agrado y pensó que podía ser útil dentro de la COLAN. Y en este caso, bueno, pues los que habían presentado una candidatura la retiraron en ese momento para mostrarme mi apoyo y salí por unanimidad. Gregorio, ¿no se siente un poco, aunque yo no digo que mal, pero
un poco extrañado el poco reconocimiento que ha tenido esta isla con su persona, con lo que usted ha realizado dentro del deporte. No le extraña, no digo que se sienta mal, pero a lo mejor no se siente un poco extrañado de que no haya habido ningún tipo de reconocimiento. Bueno, quizás... Fuera sí, pero en esta isla de Gran Canaria se le ha reconocido fuera toda esa labor y esas distinciones, pero sin embargo en esta isla de Gran Canaria, pues prácticamente lo comido por lo servido, ¿no? Bueno, internacionalmente la verdad es que sí se reconoce, y incluso a nivel nacional, ¿no? Lo que ocurre es que aquí parece que hay que vender las cosas, y yo no soy vendedor para eso, sino que, bueno, es decir, en otros lugares las cosas se reconocen de otra manera, y aquí, bueno, ya digo, yo no he vendido nada, y como no he vendido nada, pues no he tenido ningún tipo de reconocimiento a nivel, digamos, institucional, ¿no? Me refiero a nivel de prensa tampoco se le ha dado la importancia que ha tenido como ese nombramiento de presidente de la COLAN, de un organismo internacional. Si hubiera nacido en otra isla, a lo mejor posiblemente se lo hubieran reconocido más, ¿no? Es posible también, pero también un poco de desconocimiento de qué es la COLAN, ¿no? La COLAN, como bien sabe, es un organismo internacional que agrupa, en este momento son 27 países, que son Italia, Francia, España, Portugal, Andorra, Rumanía, y después todos los países de América, salvo desde Estados Unidos para abajo, es decir, México, hasta Chile y Argentina, pasando incluso por los países que son islas como Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, etcétera. Y ahora se está ampliando posiblemente a otros países también que tienen raíces latinas, incluso en Asia, ¿no? Una pregunta, Gregorio, una pregunta que además me gusta hacerle a los invitados. A lo largo de toda esta vida deportiva, porque además no se le puede negar esa labor, sobre todo como directivo, además labor desinteresada, porque me imagino que más de una ocasión le habrá costado más de un do esa actividad directiva. ¿Se arrepiente de algo? ¿Le ha quedado algo por hacer? ¿Tiene alguna espinita clavada que sacarse? No, yo realmente espina clavada no tengo. Yo he dedicado al deporte, he dado, pues, por ejemplo, en el caso de la Federación Canaria de Natación, la Federación Canaria, que entonces es la provincial, no tenía local donde hacer una reunión. Y entonces yo, con esfuerzo propio y además particular, conseguí de amigos, de instituciones, dinero para comprar el local que hoy se tiene, y el resto lo puse yo de mi bolsillo, pero además estoy encantado de hacerlo. Quiero decir con esto que a mí el deporte me ha dado satisfacciones y creo que también un reconocimiento, por lo menos a nivel, como decía antes, a nivel nacional e internacional, lo tengo. Y aquí también, de cierto modo, pero quizás la prensa, pues a veces por desconocimiento, es decir, no ha hecho la publicidad, o por lo menos dado la importancia que estos hechos tienen. Hablo, por ejemplo, lo de la COLAN, que es un hecho importante, que un canario, en este caso un Gran Canario, esté presidiendo un organismo internacional de 27 países en este momento. Yo creo que no hay muchos canarios a estar, con todo respeto y admiración, Suárez del Toro, con la presidencia de la Cruz Roja Internacional, con lo cual pues es una cosa admirable. Pero después otros organismos internacionales, me parece que fuera de esto, el otro organismo internacional que dirige un canario, creo que es la COLAN. Gregorio, ¿qué piensa de la política en el deporte? Porque últimamente, en los últimos tiempos, el deporte se ha politizado, se depende de instituciones públicas, pero que lógicamente están dirigidas por políticos, tanto ayuntamientos. Eso perjudica en alguna manera al deporte, ¿no? Y usted a lo mejor lo ha sufrido en carnes propias como presidente de la Federación en los últimos años, ¿no? No, sin duda alguna, sin duda alguna. El problema es que cuando en un partido político que gane unas elecciones, piense a cualquier institución, sea gobierno canario, sea cabildo, sea ayuntamiento,
Lo importante sería que la persona que se ocupe de la concejalía o delegación o consejería de deporte fuera una persona que conozca y viva y sienta el deporte. Lamentablemente esto no ha sido así. No ha sido así en la época, por ejemplo, de Gonzalo Angulo, que todo mi respeto como persona, pero desde el punto de vista deportivo y de cara a la natación ha sido desastroso, prácticamente desastroso. Y en otros municipios también, es decir, nos pasa exactamente lo mismo, y en otros organismos, vamos a decir, ahora, por ejemplo, tenemos suerte de que en el Cabildo hay una persona que sí es hombre, que conoce el deporte, que es José Miguel Álamo. Pero bueno, vamos a ver si podemos tener suerte y que vayan viniendo personas que sean del deporte, porque eso sí ayudaría. Lógicamente. Sí. No, sobre todo porque en el tema de las subvenciones, que esos son un poco los que las federaciones tienen que caminar, ¿no? Bueno, no es solo las subvenciones, es también las instalaciones. Las instalaciones, porque claro, se han venido haciendo piscinas, pero son realmente charcas en el sentido de que no sirven para practicar el deporte. Con el cuento que se inventaron en su día de deporte para todos, no es deporte para nadie, porque una instalación tipo Metropole, por ejemplo, ahí van, o la que está de Julio Navarro, ahí van personas enfermas, etcétera, etcétera, ancianos, y hacen su deporte. No tiene por qué tener ducha y, ¿cómo se llama esto? El spa. ¿Cómo digo? El spa, lo que Sí, son sí, ahora sí, la talasoterapia. De chorro y cosas de estas, es una estupidez. Pero bueno, no. Pero sí han faltado instalaciones. Ese ha sido el gran error también. Se construyen piscinas en los municipios de la isla y de las islas, pero siempre con instalaciones que no sirven para practicar seriamente el deporte. Gregorio no se cansa de ser directivo, no se cansa de muchas veces, bueno, pues esos desagradecimientos en sí del deporte, no se cansa. ¿No ha pensado en tirar la toalla nunca? Bueno, algún día tengo que tirarla. Yo cuando termine con la de la cola, ya sí, realmente ya me retiraré, ¿no? Pero entre tanto, pues ¿Usted me lo dice convencido, lo de que se retirará? Sí, me da la impresión, Gregorio, que a lo mejor no me lo dice muy convencido, ¿no? No, yo estoy convencido. Yo me iba a retirar incluso, pero cuando surgió lo de la Federación Española y la COLAN y todo esto, pues claro, creo que es mucho más importante, porque si yo renunciara a ello, no iba a cogerlo otro canario, seguro. Pero sin embargo, pues me parece que tener un canario, y Canarias que tenga un organismo como es la COLAN, siendo presidida por un canario, yo creo que es importante, ¿no? La Federación Canaria seguirá con la Federación Canaria como presidente. Otra hasta que legislatura venza el plazo que... solamente. Yo sí, yo en principio ya lo digo, además con toda claridad, no pienso ya seguir, porque además hay que dar paso a gente nueva, eso está clarísimo. ¿Y no le va a quedar el gusanillo, Gregorio? El gusanillo del deporte ahí dentro, después de tantos años. Bueno, yo creo que también eso se divide, e incluso después se puede vivir viendo lo que hacen los demás y también de recuerdos. Yo creo que es agradable, ¿no? Tiene muchos recuerdos, ¿verdad? Muchísimo. Y la mayoría son buenos recuerdos. Yo creo que sí. He tenido, no solo esto, he tenido muchos reconocimientos. No solo de Federación Española, sino de la FINA. Por ejemplo, a la Olimpiada de Montreal, la Federación Internacional me entregó una medalla que dice textualmente en agradecimiento por servicios personales. Creo que es la primera vez que se daba esta medalla y creo que no se ha vuelto a dar otra exactamente igual que esta. Esto, pues, bueno, para mí es un halago, yo creo que es para sentirse satisfecho. Entre otras, muchas distinciones, de verdad. Su vida ha sido todo dedicado al deporte, a la natación, pero también en determinados momentos se sale de la natación, crea el colegio de cronometradores. Estamos hablando de automovilismo, estamos hablando de que es el director del primer circuito urbano que se celebra en aquel tiempo en Santa Cruz de Tenerife, su relación con las cuatro ruedas, su relación con el baloncesto, su relación con la lucha canaria, que crea un equipo en Cuba, el Sotabac, que bueno, hemos hablado fuera del programa de que incluso todavía pues quieren que lo siga apoyando. Todas esas iniciativas fuera de incluso la natación, nunca se ha estado quieto.
No, el problema es muy simple. Es que sientes inquietud por el deporte, te gusta el deporte y entonces, cuando era árbitro de natación, cronometrador, etcétera, pues lógicamente cuando empiezan a haber inquietudes por el automovilismo, pues yo me junto con alguna otra persona y creamos lo que fue, bueno, lo que es todavía, el Colegio de Cronometradores y Oficiales de Automovilismo de Canarias. Entonces, como consecuencia de ello, bueno, yo dirigí varios rallies como director de la prueba y básicamente me hace recuerdo mucho que la primera prueba de circuito cerrado que se celebró en las Islas Canarias fue en Tenerife, fui director de la prueba. Curiosamente también la primera prueba de karting que se celebra en Canarias fue también en Santa Cruz de Tenerife y también fui yo director de la prueba. Pero en definitiva incluso estuve en las Azores no miento, en la Madeira, con un rally que se celebró allí, pues fui yo también de copiloto, o sea que he hecho un poquito de todas estas cosas, ¿no? Ahora, al paso de tantos años dedicado al deporte, dedicado a esa etapa directiva muy larga, y de todo lo que ha conseguido, sobre todo a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel Canarias, hay algo, yo antes le preguntaba si le quedaba algo por hacer, pero ¿hay algo que tenga en mente todavía por hacer? ¿Algo que todavía esté maquinando por hacer? Bueno, yo en este momento, en la natación canaria, bueno, se están tratando de hacer cosas, ¿no? En la natación española, pues también lo mismo, ¿no? Pero en lo que se refiere a la cola, una de las cosas que yo planteé es que yo quería hacerla un órgano, darle más importancia, más relieve internacional del que tenía. Creo que esto ya en principio lo hemos conseguido porque ya en los últimos congresos, en la mesa que he estado yo presidiendo, pues estaban sentados ya también conmigo el presidente de la Federación Internacional, el secretario de la Federación Internacional, el tesorero de la Federación Internacional, que en definitiva son las tres personas más fuertes, más importantes de la natación mundial. Eso lo he tenido sentados conmigo en la mesa. Creo que esto pues le ha dado mucho relieve y ya hay países como Macao, etcétera, que quieren entrar, como tienen, pues claro, tienen también raíces latinas por el portugués y quieren entrar hasta el punto de que quieren celebrar una Copa Latina en Macao. O sea, se va ampliando ya incluso a países y sobre todo tiene una relevancia y una consideración a nivel internacional muy importante. Ahora mismo en Australia, en Melbourne, hemos celebrado un congreso y puedo decir que por parte de la FINA la cola ha recibido las atenciones por encima, incluso de las que yo esperaba. Hemos llegado al final. Gregorio, ¿cómo le gustaría que fuera recordado dentro del deporte Gregorio Socorro Soto? Pues recordado como una persona que trabajó para el deporte de forma desinteresada y tratando de hacerlo lo mejor posible, con la ayuda siempre de las personas que han sido colaboradores, que he tenido la suerte de tenerlos siempre buenos en ese aspecto. Gregorio Socorro Soto, deportista, nadador, directivo durante muchísimos años, caballero del deporte, hombre que vive y sigue viviendo el deporte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.